Era la única hija del sultán que sobrevivió a la infancia, la favorita de Suleimán, carne de la carne de Hürrem, la mujer cuyo nombre, Mihrimah, que se traduce como sol y luna, ya en vida se convirtió en leyenda. Pero tras la bella fachada de las crónicas oficiales y el brillo de la popular serie de televisión, se esconde una historia llena de preguntas para las que los historiadores aún buscan respuestas. La cultura popular ha fijado en nuestra mente la imagen de Mihrimah, la joven que fue casada con el no amado pero influyente Rustem Bajá, víctima de las intrigas palaciegas y a la vez hábil ajedrecista política. Los creadores de la serie hicieron un excelente trabajo con la dramaturgia, pero como suele ocurrir, por el bien de los índices de audiencia y una bonita imagen, la realidad tuvo que ser considerablemente retocada. Y si bien el destino de la propia Mihrimah está más o menos claro, la pregunta que planteamos en el titular hace que incluso los consagrados otomanistas se rasquen la cabeza y discutan hasta quedar roncos. ¿Cuántos hijos tuvo esta poderosa mujer? Suena como una pregunta simple de un concurso, pero la respuesta se convierte en un auténtico detective, con herederos desaparecidos, destinos truncados y secretos que aún reposan en los archivos de Estambul. El matrimonio de Mihrimah y Rustem Bajá es en sí mismo otro tema de conversación. Mihrimah dio su consentimiento para esta unión. Suleimán, como padre responsable, preguntó personalmente a su hija, y ella respondió sí. Y los rumores sobre la lepra que estuvieron a punto de cancelar la boda, esa fue una campaña sucia de los enemigos de Rustem, que difundieron el rumor de que él estaba enfermo. El examen de los médicos que encontraron en la ropa del Bajá un simple piojo, demostró que el bicón estaba limpio. Su unión duró 22 años y terminó solo con la muerte de Rustem en 1561. Y aquí hay otro golpe al cliché de la serie. Mihrimah no suspiró aliviada ni se lanzó a los brazos de jóvenes favoritos. Con 39 años enviudó y nunca volvió a casarse, aunque no faltaban pretendientes deseosos de emparentar con la familia del sultán. Ella misma pidió a su padre y luego a su hermano que no la volvieran a casar, deseando permanecer fiel a su difunto esposo. Vaya giro. El amor, por supuesto, es un asunto oscuro, pero por lo que parece, este pacto político resultó ser un proyecto personal excepcionalmente exitoso. Fue precisamente en este matrimonio que los historiadores escépticos aún llaman la unión de las ambiciones, donde nacieron los hijos que estaban destinados a ser peones en el gran juego. O no nacieron solo ellos. El objetivo de nuestra investigación es separar el trigo de la paja, los hechos de las especulaciones. Nos sumergiremos en las crónicas otomanas, compararemos los datos de los historiadores turcos con los trabajos de los investigadores occidentales e intentaremos reconstruir el árbol genealógico de Mihrimah Sultán. Nos espera un viaje a un mundo donde cada documento puede ser una falsificación, cada lápida un enigma, y los destinos de los hijos de la mujer más influyente de su época resultaron ser no menos fascinantes y trágicos que la historia de su famosa abuela, Hürrem. El 26 de noviembre de 1539, Estambul se convirtió durante varias semanas en un gran escenario de festejos. En el hipódromo, las comidas y bebidas corrían como ríos, los cañones no cesaban de disparar, y el pueblo comía a costa del erario. El motivo era doble. El sultán Solimán realizaba la circuncisión de sus hijos menores, Bayazid y Jihangir, y al mismo tiempo casaba a su única hija, Mihrimah, de 17 años. El elegido fue Rustem Pasha, un hombre con un rostro que sus contemporáneos describían sin demasiada adulación. La viruela había dejado huellas, pero para los enemigos de la dinastía otomana, esas cicatrices pronto serían lo último que verían en sus vidas. Con este momento comienza la historia no solo de una familia, sino de una nueva e influyente rama del linaje sultánico.
esa misma rama que sobreviviría a sus competidores directos y conservaría su influencia incluso cuando la línea masculina de los Osman empezara a ahogarse en su propia sangre. Pero vayamos directamente al grano. En el imaginario popular vive una imagen, difundida por las series de televisión, una joven belleza, vendida por su madre a un anciano visir, que sufre en cautiverio y sueña con otra vida. El único problema es que esta imagen no tiene casi nada que ver con la realidad, y si queremos entender cuántos hijos tuvo realmente Mihrimah y qué fue de ellos, tendremos que romper esa imagen. En primer lugar, la diferencia de edad. Rustem tenía unos 39 años, Mihrimah, 17. Para el siglo XVI, especialmente para la dinastía otomana, esto era un estándar. A las hijas de los sultanes no se las entregaba a jóvenes de su misma edad, se las daba a hombres que ya habían demostrado que sabían mantener el poder en sus manos, dirigir un ejército y no desmoronarse ante los primeros disparos. El esposo debía ser un escudo, no un compañero de baile. En segundo lugar, la monogamia. Cualquier pasha que se casara con una sultana olvidaba el harén para siempre. Si lo violaba, los propios eunucos del sultán le cortarían la cabeza, y ni siquiera su madre podría salvarle. Rustem, a pesar de toda su dureza y avaricia, que los historiadores registran sin adornos, cumplía esta prohibición férreamente. Es más, las fuentes han dejado rastros de una actitud muy diferente. No solo toleraba a Mihrimah, sino que se esforzaba por cumplir todos sus deseos. El hombre a quien todo el imperio temía se convertía en un marido solícito ante su propia esposa. Esto no es un drama romántico, sino la elección pragmática de un político inteligente que entendía de quién dependían realmente su carrera y su vida. El matrimonio no se convirtió en una tragedia, sino en la creación de un poderosísimo tándem. La madre gobierna el harén y mantiene correspondencia con reyes extranjeros. El padre es el gran visir, que controla con mano firme los flujos financieros del imperio. Sus hijos no nacían simplemente como nietos del sultán, sino como herederos de dos de las mayores fortunas. Y es aquí donde llegamos al momento clave. Rustem Pasha pasó a la historia como un hombre cuya riqueza se comparaba con el tesoro de los estados europeos. Sí, era severo, a veces hasta la crueldad, en asuntos financieros. Sí, sus métodos de recaudación de impuestos difícilmente pueden llamarse humanos, pero el hecho es que cuando murió, su fortuna no fue a parar al tesoro público, como solía ocurrir con los visires caídos de gracia. Gracias a Mihrimah y su influencia, todo permaneció en la familia. Sus hijos, la hija Aishe Humashah y el hijo Osman, obtuvieron un estatus único: Sultanzade y Hanum Sultán. Formalmente, no podían aspirar al trono, ya que el poder se transmitía estrictamente por línea masculina, de padre a hijo. Pero de hecho, su influencia y riqueza superaban las posibilidades de muchos shehazdés que permanecían enjaulados esperando la muerte de sus hermanos. Los hijos de Mihrimah vieron desde pequeños cómo funcionaba realmente el mundo. El clima psicológico en la familia, hasta donde se puede juzgar por las cartas conservadas y evidencias indirectas, era funcional y respetuoso, sin histeria, sin las pasiones propias de una serie de televisión. Una sociedad comercial que resultó ser más sólida que los amoríos. Cuando Rustem Pasha murió en 1561, Mihrimah, que entonces tenía unos 39 años, recibió muchas propuestas de nuevo matrimonio. El alto estatus de sultana, viuda del gran visir, la convertía en un bocado apetecible para cualquier facción política. Los rechazó a todos. Se dedicó a preservar el legado de su esposo y a promover a sus hijos. Para una mujer de esa época, eso significaba más que 1000 declaraciones de amor. Fue precisamente esta unión, sellada bajo el estruendo de los cañones en el hipódromo, la que se convirtió en el fundamento sobre el que creció una nueva rama dinástica. Los hijos de Mihrimah no solo nacieron, sino que nacieron bajo las estrellas adecuadas, en el matrimonio correcto, de los padres correctos. Y eso determinó todo lo que le sucedió después. Llegó el año 1541.
Estambul bullía. Habían pasado 2 años desde que los saludos de boda en honor a Mihrimah y Rustem se habían desvanecido. A la pareja incluso la apodaron la pareja más rica del imperio. Pero el verdadero espectáculo ocurrió un poco después. En el palacio nació una niña. Podría parecer un evento común. No había nacido un Shehazade. Los cañones permanecían en silencio. Pero el simple hecho era: Hürrem se convertía en abuela y Suleimán en abuelo, y además por su hija favorita. Eso no era una broma en una época donde la mortalidad infantil cegaba a todos sin distinción y donde cada nuevo niño en la dinastía era percibido como un milagro. El nombre lo eligieron con precisión quirúrgica: Aishe, en honor a la difunta madre de Suleimán, la valide Hafsa. Un movimiento duro y calculado: recordar a todos de quién era la sangre que aquí corría. Hümashah, del persa pájaro real de la felicidad. El mítico pájaro Huma, según las leyendas, cobijaba con su sombra a los elegidos. La ironía es que la niña resultó ser verdaderamente la elegida. Estaba destinada a sobrevivir a todos, incluyendo a su abuelo, a su madre y a su padre, y partir ya bajo el sultán Murad III en 1594, dejando tras de sí un rastro de medio siglo. De su infancia se sabe menos de lo que quisiéramos, pero las migajas de hechos dibujan el retrato de una niña a la que los dioses mimaron. Suleimán, ya mayor, con canas en la barba y la eterna tristeza en los ojos tras la ejecución de Mustafa y la muerte de Hürrem, encontraba en esta nieta un respiro. Se dice que pasaba horas sosteniéndola en sus rodillas en Topkapi, le regalaba joyas, le enseñaba a escribir. Ella era su Hürrem viviente. Los contemporáneos susurraban que en la muchacha había heredado no solo el pelo rojo de su abuela, sino también su diabólico encanto y su mente aguda. Criaron a Aishe no en el invernadero del harén, sino como a una futura jugadora en el tablero de la gran política. La madre, Mihrimah, la primera mujer que acompañó a su padre en las campañas militares. El padre, Rustem Pasha, un cínico que sabía contar el dinero más rápido que los eunucos los chismes. La abuela, Hürrem, la que de esclava se convirtió en esposa legal del sultán. En tal compañía, incluso un perro faldero habría aprendido a hablar 3 idiomas y a entender de recaudación de impuestos. Aishe creció políglota, conocedora de la poesía y, lo que es más importante, de los mecanismos del palacio. Ahora, sobre el estatus. Aquí hay un punto sutil. A los hijos de las hijas del Padishah les correspondía el título de Hanum Sultán. Formalmente es un rango inferior al de la propia Mihrimah, pero la realidad despreciaba las formalidades. Aishe Hümashah estaba tan envuelta en contactos, la riqueza de su padre y el amor de su abuelo, que su posición en el protocolo era superior a la de muchas esposas de visires. Cuando en 1566 ascendió al trono su tío Selim II, el mismo amante de la debida, su influencia no solo no se debilitó, sino que se fortaleció. Luego llegó su primo Murad III, y Aishe ya se había convertido en un monumento vivo de la época, una veterana cuya palabra pesaba más que los decretos de las jóvenes sultanas. Su vida posterior es otra historia aparte, llena de matrimonios, dinero y construcción de mezquitas. Pero lo importante aquí es otra cosa. Aishe Hümashah desmintió el mito de que tras la muerte de Solimán, sus descendientes cayeron en el olvido. Ella sobrevivió, ella prosperó, y cuando en 1594 dejó de existir, el imperio no perdió simplemente a una nieta del gran Padishah, sino el último hilo que conectaba el siglo de oro con una nueva época, mucho más cínica. Aishe Hümashah es la candidata ideal para el título de eminencia gris con encajes. No solo llevaba un título, sino que gestionaba la realidad, utilizando el matrimonio como herramienta de negociación y su fortuna personal como palanca de presión. Su vida, una vez superada la infancia, no es una sucesión de dramas amorosos, sino una estrategia fríamente calculada para mantener y aumentar el poder de su clan familiar. He aquí la diferencia clave entre Aishe y la mayoría de las mujeres de su época. Su destino no dependía de su marido.
más bien al contrario. Poseedora de una colosal fortuna, heredada de su padre, el visir Rustem Pasha, a quien el pueblo no quería pero cuyos capitales respetaba, y de la sangre azul de la dinastía, ella misma se convertía en un trampolín para la carrera de sus elegidos. No era un apéndice de un hombre, sino una inversora que apostaba por un candidato prometedor. Primer matrimonio. La continuidad del poder. En 1561, apenas terminado el luto por su padre, la joven Aishe Humayá se casa. Su elegido es Semiz Ahmed Pasha. La elección no huele a romanticismo, sino a alta política. Su madre, Mihrimah, y su abuelo, Solimán, no buscan un simple yerno, sino un sucesor para la obra de Rustem. Y lo encuentran. Semiz Ahmed es el típico hombre hecho a sí mismo que recibe una oportunidad única. Casarse con la nieta del sultán funciona como un trampolín mágico. De ser simplemente un pasha, se transforma en candidato al puesto de gran visir. La historia da un giro y el matrimonio de Aishe se convierte en un reflejo especular de la unión de sus padres. Así como Rustem se casó con Mihrimah y voló a las cimas del poder, ahora el nuevo yerno recibe el mismo ascensor profesional. Esta unión duró casi 20 años y fue una época de máximo esplendor. Aishe Humayá dio a su marido al menos 5 hijos. Algunos historiadores insisten en una cifra de hasta 8, pero los registros del palacio pierden los nombres de los infantes con la misma facilidad que uno pierde los calcetines viejos en la lavadora. Y aquí es donde lo más interesante comienza. Sus hijos, Abdurrahman, Mehmed, Shehid Mustafa, Osman, no se disuelven en la sombra del harén, sino que salen a la luz. Gracias a la influencia y contactos de su madre, obtienen puestos de Sanjak Bey y visires. Piénsalo, los bisnietos de Suleimán, por línea femenina, gobiernan oficialmente provincias y tienen asiento en el diván en igualdad de condiciones con los herederos directos al trono. Esto no es solo una reunión familiar, es la creación de un poderosísimo clan, leal a la casa de Osman, pero que al mismo tiempo posee su propio y jugoso pedazo de poder. En 1579, Semiz Ahmed Pasha finalmente recibe el ansiado sello de gran visir. Para Aishe, esto es la cima, es la esposa del primer hombre del Estado, hija de una sultana y nieta del mismísimo Suleimán. Parecería que ya puede dormirse en los laureles, pero la ironía del destino es cruel. Un año después, el pasha muere. Aishe Humayá queda sola con un montón de hijos, dinero y contactos, y como se verá, esto no es ni mucho menos el final del juego. Segundo matrimonio. La alianza con la élite intelectual. Al enviudar, Aishe no se retira a las sombras ni se viste de luto por el resto de sus días, realiza un movimiento inesperado. En 1582, Estambul bulle con la noticia. La nieta de Suleimán se casa con Nishanja Feridun Ahmed Bey, un hombre conocido no por sus campañas militares, sino por su tintero y su pluma, historiador, cronista, intelectual. Este matrimonio rompe todos los esquemas. Si la primera unión fue sobre política y ejército, la segunda es sobre cultura y estatus. Aishe demuestra que no solo le interesan los visires, sino también aquellos que moldean la ideología. La boda resuena en todo el mundo. Los embajadores extranjeros escriben despachos sin parar, describiendo un lujo jamás visto. El patrocinador principal de la celebración es la propia novia. Ella personalmente paga el banquete, lo que para una sociedad patriarcal supone un pequeño shock cultural. Por desgracia, esta unión duró solo 11 meses. Feridun Bey muere en 1583, pero el mero hecho de que existiera un matrimonio así grita más alto que cualquier discurso. Aishe Humayá elige por sí misma con quién compartir su lecho y el presupuesto imperial. Se rodea de personas excepcionales, comprando no solo un marido, sino el derecho a pasar a la historia como mecenas de las artes. La tercera vida y el legado político.
Tras la muerte de Mihrimah Sultán en 1578, Aisha se convierte en la mujer de mayor edad del linaje. El matriarcado en acción. Ella toma el relevo. Y aquí comienza su tercera vida, la más influyente. Sus relaciones con el gobierno actual están perfectamente establecidas. El sultán Murad III, su primo hermano, la colma de regalos. Los libros de gastos del palacio registran envíos regulares de joyas y telas a sus aposentos. Tiene una relación muy cercana con Safie Sultán, la poderosa favorita y más tarde esposa de Murad. No es amistad, es una alianza mutuamente beneficiosa entre dos tiburones. Pero el verdadero as bajo la manga de Aisha son los waqfs. Las fundaciones benéficas que le dejaron sus padres pasan a estar bajo su administración exclusiva. Esto le otorga una independencia económica total del tesoro y del sultán. Financia la construcción de mezquitas, ayuda a los pobres y mantiene al clero. El amor del pueblo y el apoyo a la religión, todo en uno. En 1594 realiza el Hajj, la peregrinación a la Meca. Para una mujer de aquella época es una hazaña que roza el heroísmo. No viaja en secreto, sino abiertamente, junto con sus hijos, demostrando al mundo, la sangre de Hürrem y Suleimán corre por mis venas con la misma fuerza que en los sultanes varones. Aisha Humayra falleció en su palacio de Üsküdar, en silencio y con dignidad. Tras su muerte, no dejó solo cofres de oro, aunque también, sino una extensa red de descendientes, pashas, beys y funcionarios que durante un siglo más determinaron la política del imperio. Recorrió el camino desde ser una joven casada por conveniencia hasta convertirse en una mujer que dictaba las reglas del juego, y ganó esta partida. Si el nombre de Aisha Humayra Sultán aparece, aunque sea de vez en cuando, en las páginas de novelas históricas y en debates pseudo-académicos, la figura de su hermano menor, Osman, es para el público en general un territorio de absoluto vacío. Los seguidores de la serie ahora probablemente levantarán una ceja con sorpresa. Espera, ¿Mihrimah también tuvo un hijo? Los guionistas de la popular saga, hay que reconocerlo, hicieron un trabajo limpio. Sencillamente, borraron a Osman de la narrativa. ¿Por qué? Por el efecto dramático, por supuesto. Una madre soltera con una única hija es conmovedor. Añade tragedia al ya de por sí complicado destino de la hija de Suleimán. Solo hay un problema. Las crónicas históricas, los documentos de archivo y lo más irrefutable, las lápidas, dicen lo contrario. El hijo existió, y su biografía es la ilustración perfecta de cómo se puede estar a 2 pasos del trono, pero lograr elegir el silencio. Osman nació aproximadamente en 1546. Para entonces, el matrimonio de Mihrimah y Rüstem Pasha hacía tiempo que había superado la fase de ajuste y se había convertido en un mecanismo político-financiero bien engrasado. Para la dinastía, el nacimiento de un varón de una hija del sultán no era un acontecimiento cualquiera, sino un hito significativo. Y aquí debemos detenernos un momento en la terminología, que determinaba el destino del niño desde la cuna. A los hijos nacidos de las hijas del Padishah se les llamaba Sultanzade. A primera vista, esto es similar al título de Shehzade, pero la diferencia entre ambos es literalmente como la diferencia entre la vida y la muerte. Los Shehzade son la carne de la rama gobernante, los hijos del sultán. Son los pretendientes al trono. Son personas que desde la adolescencia vagan por los zanjacados, afilan sus cuchillos unos contra otros y viven con un eterno nudo en el estómago debido a la ley de Fatih. Uno asciende al trono y para los demás preparan el cordón de seda. Un sultanzade es una historia completamente diferente. Sultanzade Osman no tenía derechos al trono, ninguno en absoluto. Y esto, por extraño que parezca, era el mejor privilegio que uno pudiera imaginar en el Imperio Otomano del siglo XVI. Era intocable. No corría el peligro de ser ejecutado por manos de sus propios tíos, los Shehzade Selim o Shehzade Bayezid, que estaban a punto de comenzar a destrozarse mutuamente. Osman estaba fuera de esa picadora.
podía crecer tranquilamente, recibir educación, engendrar hijos y acumular riquezas sin mirar por encima del hombro por si acaso había un verdugo con un decreto de ejecución a sus espaldas. Creció, por supuesto, en un ambiente que no era precisamente modesto. Su padre, Rustem Pasha, en el momento del nacimiento de su hijo, ya era gran visir y al mismo tiempo el hombre con la cartera más abultada del imperio, después de las arcas del sultán, por supuesto. La infancia de Osman transcurrió entre el lujo de los palacios y fincas heredados de su padre. Teniendo en cuenta el carácter meticuloso de Rustem, que le gustaba tenerlo todo ordenado, y la ambición de Mihrima, que había recibido la mejor educación en la corte de Solimán, no cabe duda de que al muchacho le enseñaron las mejores mentes. Idiomas, el Corán, historia, caligrafía, los fundamentos de la administración del Estado, el conjunto estándar de un caballero para un vástago de la élite. Pero he aquí lo curioso. Rustem Pasha, con todo su amor por el dinero y la comodidad, se abrió paso hasta la cima a codazos, pisoteando cadáveres y allanando el camino con intrigas. Osman, en cambio, nació en la cima. No necesitaba abrirse paso ni intrigar. Su lugar bajo el sol estaba reservado para él desde su primer aliento. Y, según parece, este hecho le jugó una mala pasada a los ojos de los historiadores, o, por el contrario, se convirtió en su mayor fortuna. En la carrera de Sultanzade de Osman hay una rareza que salta inmediatamente a la vista de los investigadores: su asombrosa pasividad política. Es como si deliberadamente hubiera evitado todos aquellos caminos que conducían al poder real, y eso teniendo sus contactos. Hijo de un visir, nieto de un sultán. Ante él estaban abiertas las puertas de cualquier provincia, cualquier sanyacado. Podría haber sido gobernador, almirante, visir. Si su madre hubiera querido, habría presionado para conseguirle cualquier nombramiento. Es cierto que Osman ocupó cargos. En las crónicas se menciona que fue sanyacado bey de Karahizar y de un par de regiones secundarias más, pero fue un exilio honorable, no un ascenso ambicioso. No se esforzó por ir a Estambul, no se enredó en las intrigas del palacio, a diferencia de su hermana, Aishe Humasha, que por aquel entonces ya había empezado a agitar activamente las aguas en el harén y sus alrededores. Osman parecía observar todo ese ajetreo desde la altura de su posición y decir: «No, gracias, yo prefiero prescindir de eso». Probablemente veía demasiado bien el precio de la cuestión. Tenía ante sus ojos a su padre, que vivió en un estado de guerra permanente contra todos y uno, a quien envenenaban, odiaban y temían. A su lado estaba su madre, cuyos hermanos estaban dispuestos a saltarse a la yugular en cualquier momento. Osman, que había recibido una buena educación y sabía analizar, tomó una decisión simple y sabia. Decidió simplemente ser, no aparentar. Prefirió el camino del justo medio, disfrutar de los beneficios del imperio, pero mantenerse a una distancia segura de él. Tras la muerte de Rustem Pasha en 1561, fue Osman quien se convirtió en el principal heredero por línea masculina. Heredó palacios, tierras, propiedades y, lo que es especialmente valioso, la famosa biblioteca de su padre. Rustem Pasha era un apasionado bibliófilo. Coleccionaba manuscritos raros, encargaba a los copistas los mejores ejemplares. Y Osman, según todos los indicios, no dilapidó esta herencia, sino que la aumentó. Hay datos de que patrocinó a eruditos, copistas y calígrafos, continuando la obra de su padre, pero sin la dureza paterna. Sultanzade Osman falleció en 1576. Tenía unos 30 años. Las crónicas no detallan las causas de su muerte, algo habitual en aquella época. Las enfermedades cegaban a todos independientemente del grosor del bolsillo. Y aquí llegamos a la prueba más importante que echa por tierra todas las invenciones de las series de televisión. Osman no está enterrado en cualquier lugar apartado, sino en la tumba, turbe, de su padre, Rustem Pasha, en Estambul.
Entre los imponentes sarcófagos se puede ver una lápida modesta. La inscripción en ella no deja lugar a dudas. Aquí yace Osman Bey, hijo de Rustem Pasha, y Mihrimah Sultán, hija de Suleimán Shah. Esta piedra es un testigo impasible. Refuta a los guionistas, a los mitógrafos y a todos aquellos que están acostumbrados a ver la historia de forma simplificada. Osman existió. Era carne de la carne de su gran madre y de su astuto padre. Pero no se convirtió ni en un gran guerrero ni en un visir traicionero. Dentro del turbé de Rustem Pasha reina la penumbra. La mirada del visitante, acostumbrada a la luz del día estambulí, capta de inmediato lo principal: el macizo sarcófago del gran visir, cubierto con telas suntuosas. Pero basta con fijarse en esos rincones a los que la luz apenas llega para que comience lo más interesante. Allí, a los pies del Pasha, se encuentra casi escondida una pequeña lápida. La inscripción reza Sultanzade Murad, y es entonces cuando a los historiadores les empieza a doler la cabeza. Parecería, he aquí la prueba irrefutable, una tumba en el panteón familiar significa que la persona existió. Pero cuando los investigadores comienzan a hojear los registros otomanos del Sikil Osmaní, ese libro mayor del registro dinástico, donde se anotaban todos los nacidos, casados y fallecidos, descubren algo extraño. Murad no aparece, como si se lo hubiera tragado la tierra. Ni menciones de pagos del tesoro, ni nombramientos, ni siquiera condolencias en la correspondencia diplomática. El silencio total de los archivos. ¿Quién yace entonces a los pies del temible visir? La primera versión, la más prosaica, que fue un niño que murió demasiado pronto. Mihrimah Sultán y Rustem Pasha vivieron en matrimonio más de 20 años. Para las mujeres de la dinastía en el siglo XVI, haber dado a luz en todo ese tiempo solo a 2 hijos, Aishe Umashá y Osman, es una anomalía estadística. Es lógico suponer que hubo más embarazos, pero la medicina del siglo XVI era despiadada con los niños. La viruela, las fiebres, las infecciones intestinales cegaban a los herederos incluso en las cunas doradas de Topkapi. Si Sultán Sade Murad nació y murió a los pocos meses o un par de años, simplemente no tuvo tiempo de entrar en la gran política. No le concedieron un sanyakado, los embajadores en cortes extranjeras no anunciaron a bombo y platillo su nacimiento. Lo único que queda es una piedra en el mausoleo de su padre. Y eso, si la madre insistió. Esta versión tiene su propia amarga lógica. Mihrimah, a quien estamos acostumbrados a ver como una dama de hierro que gobernaba el imperio desde detrás de su padre, bien pudo haber sido una mujer que perdió a más de un hijo. Sencillamente, en aquellos tiempos, se esperaba que el duelo se hiciera en silencio y no durara mucho. La muerte de un infante es una tragedia familiar, pero no del Estado. Pero existe una segunda versión, mucho más intrincada, que hace que los entusiastas de los archivos literales se iluminen. Es la versión del error de identificación. Resulta que Aishe Humashá, la única hija confirmada de Mihrimah, tuvo muchos hijos, y según los registros conservados, a uno de ellos realmente lo llamaban Murad. Imaginen la situación. Muere el nieto pequeño del gran visir. ¿Dónde colocarlo? Por supuesto, en la cripta familiar, junto a su abuelo bajo su protección. Pasan 100 años. Las generaciones se suceden. Los guardianes, al reescribir las inscripciones, ven, junto al sarcófago de Rustem Pasha, yace un tal Murad. La lógica sugiere, probablemente, su hijo. Así, el nieto Murad se convierte en el hijo Murad, pasando de una guía semianalfabeta a otra. Y luego llega a Internet y replica esta versión como si fuera la verdad absoluta. El nombre de Mehmed añade aún más confusión. En algunas fuentes aparece un Sultanzade Mehmed. ¿Quién era? ¿El cuarto hijo? ¿Un hermano gemelo? ¿O de nuevo una víctima de un error administrativo? Lo más probable es que se trate de otro nieto de Aishe Humashá, al que registraron como hijo de su famosa abuela.
En el siglo XVI, ser descendiente de Mihrimah Sultán otorgaba cierto prestigio, y la confusión en las crónicas pudo deberse a la simple vanidad de los copistas. La prueba clave que inclina la balanza a favor de la teoría de la muerte en la infancia o incluso de la inexistencia total se encuentra en el dinero. Mihrimah Sultán y Rustem Pasha eran personas prácticas. Dejaron detalladísimas fundaciones benéficas, Waqf, donde estaba especificado hasta el último akche sobre a quién y cuánto dinero asignar para el sufragio de su alma. En esos documentos aparece Aishe Humashá, aparece Osman. El nombre de Murad no aparece ni una sola vez. Y esto ya es un asunto serio. Si Murad hubiera vivido hasta una edad consciente y hubiera muerto siendo, digamos, un adolescente, seguro lo habrían incluido en algún registro como beneficiario de una asignación o como heredero. Como no aparece en los documentos, significa que o murió antes de empezar a recibir dinero o que nunca existió. Así que la lápida de mármol en el mausoleo de Rustem Pasha es o bien el monumento a una vida corta, truncada tan rápido que no dejó rastro en la contabilidad imperial, o bien un fantasma histórico, surgido del polvo de los siglos y del deseo de hacer pasar a un nieto por hijo. En cualquier caso, Sultanzade Murad sigue siendo un fantasma, y yace allí, a la sombra de su gran padre, como un recordatorio silencioso de lo fácil que la historia baraja las cartas y lo difícil que es para los descendientes entenderse con esa baraja. La brecha entre lo que vimos en la serie y lo que está escrito en los fríos libros de archivo es enorme. En la serie, Mihrimah Sultán se nos presenta como una mujer profundamente infeliz. La casaron a la fuerza. Ama a Bali Bey, una línea romántica ficticia, durante toda su vida, y solo tolera a Rustem Pasha por el bien de su madre y sus hermanos. Para reforzar esta imagen de víctima de la dinastía, los guionistas emplearon un recurso que se podría llamar eliminación de la felicidad superflua. En la realidad, como hemos descubierto, Mihrimah y Rustem tuvieron un hijo, Sultanzade Osman. Este llegó a la edad adulta y fue el heredero de una enorme fortuna. Pero en la serie, este personaje brilla por su ausencia. Vemos el nacimiento de su hija Humashá, vemos apariciones esporádicas de bebés, pero no hay una línea argumental para el hijo. ¿Por qué? Si a los espectadores se les hubiera mostrado a un hijo adulto y exitoso que adora a su padre y a su madre, la imagen de la Mihrimah sufridora se habría desmoronado. La presencia de hijos sanos y una familia sólida, y el Rustem histórico era un hombre de familia devoto, habría hecho su vida demasiado normal y próspera. Y la prosperidad es enemiga del drama. Los guionistas necesitaban a una mujer solitaria en una jaula de oro, por lo que simplemente tacharon al hijo de la narrativa activa, dejando a Mihrimah a solas con su tristeza y sus ambiciones políticas. En la serie, el tema de los hijos se utiliza a menudo para intensificar la narrativa. Hemos visto tramas con amenazas de aborto espontáneo, partos difíciles y la pérdida de un hijo. Este es el camino clásico. El embarazo de la heroína siempre debe conllevar un riesgo para que el espectador se preocupe. Las crónicas históricas no han conservado registros de ningún evento dramático relacionado con el nacimiento de los hijos de Mihrimah. El nivel de la medicina en el palacio era el más alto de la época. Además, el mero hecho de que tuviera al menos 2 hijos que sobrevivieron hasta la edad adulta, Aishe y Osman, en una era de alta mortalidad, habla de la buena salud de la sultana. En la serie, en cambio, el énfasis está desplazado. La maternidad no se muestra como una alegría, sino como un campo de batalla más. Los hijos se convierten en peones en la guerra de Hurrem contra sus enemigos. La Mihrimah real, a juzgar por las cartas, disfrutaba de la maternidad en un entorno mucho más tranquilo, estando protegida por la autoridad de su esposo, el visir. Otra distorsión significativa se refiere a la actitud de Rustem hacia los hijos. En la serie, el actor Ozan Guben interpretó brillantemente a un hombre complejo, ambicioso y duro. Su amor por Mihrimah se muestra como enfermizo,
y hacia los hijos más bien como funcional. En realidad, Rustem Pasha era muy diferente en el seno de su familia. Los embajadores europeos, que lo odiaban por su intransigencia en política, notaban con sorpresa su profundo cariño por su esposa e hijos. Gastaba sumas fabulosas para asegurar el futuro de los suyos. El Rustem de la pantalla era duro y desagradable, mientras que el real, cariñoso y confiable, se quedó tras las cámaras. En la serie, la hija de Mihrimah, Aishe Umashaj, es mostrada principalmente en su infancia y adolescencia. Es una niña dulce que ama a sus padres, pero no desempeña ningún papel independiente. Esto es una distorsión de la cronología y su importancia. Para cuando murió Solimán, el final de la serie, la verdadera Aishe Umashaj ya tenía 25 años. Estaba casada con un futuro visir, tenía sus propios hijos y poseía peso político. No era simplemente una hija, sino una jugadora activa, heredera del sultanato de las mujeres. La serie, al centrarse en el conflicto entre los hijos de Solimán, Selim y Bayezid, perdió la oportunidad de mostrar el surgimiento de una nueva mujer fuerte en la dinastía. La realidad era más aburrida para la televisión, pero más feliz para la propia Mihrimah. No sufría en estancias vacías, sino que gestionaba una familia enorme, construía mezquitas y criaba a sus nietos, rodeada de respeto y amor, incluso por parte de sus hijos.